Gloria a Dios. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Tome asiento, por favor. Gracias a Dios nos trajo con bien. Y vamos a hablar un poco de los misterios del reino de los cielos. Los misterios, porque no habla de Él, habla de los misterios del reino de los cielos. ¿Qué será eso? ¿Sabe? Hay cosas que están escritas allí en la palabra de Dios hace tanto tiempo, pero que no están clasificadas o no nos las han presentado de la forma como están colocadas allí en la Escritura. Y uno de los grandes problemas que tenemos los grupos cristianos es que hay tanta diversidad de creencia, tanta diversidad de interpretaciones de las Escrituras, que es lo que ha hecho la separación entre tantas iglesias. Pero esto no es de extrañarles. Esto no es de extrañarle. Inclusive nosotros mismos debemos tener mucho cuidado, porque el apóstol Pablo y el apóstol Pedro advirtieron en las Escrituras que se iban a amontonar maestros conforme a su propia concupiscencia, y dice, y que a algunos se engañarían. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y hoy les vuelvo a repetir lo mismo que les he dicho en los seminarios anteriores que no hemos visto. Revise por las Escrituras si lo que le vamos a decir acá es verdad o no es verdad. Acá no venimos a imponer un pensamiento a ninguno. Revise por las Escrituras, consulte, pregúntele a Dios. Bueno, pregúntele a Dios, ¿será así, no será así? Porque de antemano le digo que lo que vamos a hablar, la mayoría de las iglesias no lo ve así. Pero no se asuste. Voy a procurar decirlo de la forma más sencilla posible para que usted y yo podamos entenderlo. Si lo entiende, va a tener una bendición tremenda en su vida que va a dar fruto al 100%. Y creo que el día de hoy, ya cuando vayamos finalizando, me va a entender lo que acabo de decir. Si lo entiende, entonces dará fruto al 100%. No es algo difícil, no es algo del otro mundo, sino que lamentablemente en la gran mayoría de las iglesias, insisto, no lo predican de esa manera, no porque no está en la Biblia, sino por simplemente una mala interpretación de la realidad. Le pongo el ejemplo. El grupo que cree que Jesucristo es Dios, ¿cuál es ese grupo? La gran mayoría. Usted le pregunta a un trinitario que si Jesucristo es Dios, ¡claro que es Dios! Es el Dios Hijo. Y si el Dios Hijo viene a esta tierra a gobernar, ¿qué significa eso? Que ese es el reino de Dios en la tierra, ¿cierto? Porque el Dios Hijo está gobernando. Y tiene lógica. Lo que no está bien planteado es el hecho de que diga que Jesucristo es Dios. Si se va con el otro grupo que dice que Jesucristo es Dios el Padre y Jesucristo está gobernando en esta tierra, entonces el reino de Jesucristo es el reino de Dios. ¿Cierto? Sí. Y tiene lógica. Lo que está mal planteado es el primer concepto, que Jesucristo es Dios el Padre. Eso es una barbaridad. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando afirmamos algo. Si lo que yo afirmo me echa por tierra el resto de las Escrituras, lo que yo estoy afirmando es mentira. Yo debo afirmar lo que no contradiga las Escrituras, sino que consiga usted todas las pruebas necesarias en las Escrituras para confirmar lo que usted está creyendo. Bueno, vamos a empezar de una forma sencilla, fácil. Y acá vamos a ir viendo dos puntos. Vamos a ver que hay unos misterios y hay algo que se llama reino de los cielos. Dos cosas totalmente diferentes. Hay unos misterios y hay un reino de los cielos. Quiero llamarle la atención que aquí no dice en los cielos.
Dice, de los cielos, ¿cierto? Ahora, como esa expresión la escribí yo, hasta ahorita, deme el beneficio de la duda, ¿ok? Porque vamos a encontrarla más adelante en las escrituras. Entonces, deme hasta ahora el beneficio, por favor, de la duda. Y voy a empezar trabajando con el segundo tema, el reino de los cielos. La Biblia habla de que existe un ser que se llama el Dios Altísimo. Ya le di la respuesta a la pregunta que voy a hacer. ¿Quién es el Altísimo? ¿Quién es el Altísimo? Solamente hay un Altísimo. Solamente hay un Altísimo. Jehová, Dios de los ejércitos. Así usted lo va a encontrar en las Escrituras. Solamente hay un Altísimo. Nadie más tiene ese nombre, esa distinción. Solamente hay un Altísimo. Bueno, ese Dios Altísimo tiene un reino. Lo vemos en Daniel capítulo 4, versículos 2 al 3. Usted consigue allí a Nabucodonosor conversando, explicando lo que él había vivido, lo que él le pasó. Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Le pregunto, ¿quién era Nabucodonosor? Un rey. ¿Un rey creyente en Dios? No, un impío. Un impío. Y mire la descripción que hace este hombre cuando se da cuenta quién es el Dios verdadero. Y digo un impío porque él nunca llegó a convertirse. Usted lo consigue diciendo, Daniel que se llama como mi Dios, Belsasar, ¿cierto? De manera que él nunca llegó a convertirse. Pero le tocó reconocer que hay un Dios altísimo, que grandes son sus señales, potentes sus maravillas. Y habla de que ese Dios altísimo tiene un reino y que ese reino es sempiterno y su señorío de generación en generación. Ese Dios altísimo tiene un reino. ¿Cuándo empezó ese Dios altísimo a reinar? Daniel capítulo 4 versículo 17, más adelante en el mismo capítulo, Daniel hablando con Nabucodonosor, le habla de la visión que había tenido y dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Mire la declaración acá de Daniel y que es algo que algunas personas deben conocer y es algo que algunos deben saber o no. Mire lo que dice allí Daniel. Para que conozcan los vivientes. ¿Cuántos vivientes hay aquí? Los vivientes. ¿Y sabe que las cosas que hace Dios son vivientes? Todo lo que hace Dios es viviente. Y por eso usted en el libro de Apocalipsis va a encontrar que dice, y a todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra. ¿Por qué? Porque todo eso es viviente. Todo lo que Dios ha creado debe adorar y alabar a Dios. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo, ¿qué hace el Altísimo? Gobierna. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. El reino de los hombres. Por ahorita vamos a centrarnos hasta allí, porque yo sé que hay algunos, e inclusive por la situación que se está viviendo en el mundo, ay, entonces, ¿por qué Dios permite? Deme chance y usted va a encontrar allí la respuesta a algunas cosas. Y si de aquí a que salgamos no tiene la respuesta que necesita en el momento de las preguntas, allí pues hace la pregunta y le damos la respuesta. Entonces, de parte del Dios Altísimo le fue mostrada una visión a Nabucodonosor. Su significado era un misterio que solamente Dios por medio de su espíritu podía dar a conocer. ¿Qué vio el rey? Vio un árbol. Este es el caso del árbol que crecía,
que era frondoso, que debajo de sus ramas anidaban, estaban allí, había fruto para todo. Y eso lo turbó. Eso fue un misterio. ¿Qué significa ese árbol? ¿Qué significan los frutos? ¿Qué significan los animales? ¿Qué significa que iba a ser cortado? ¿Quién era el que iba a ser cortado? Cada vez que aparezca un interrogante, es un misterio. Cada vez que aparezca un interrogante, es un misterio. Ahora, usted que ha leído la Biblia, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? ¿Cuánto tiempo tiene leyendo la Biblia? ¿Alguna vez se ha encontrado con un interrogante? Bastante, ¿verdad? Bueno, cada interrogante que usted consiga allí se constituye para usted un misterio, que a lo mejor para otro no lo es, pero cada interrogante que usted consiga, cada cosa que lea allí y no entienda en el momento, se constituye en un misterio. ¿Por qué? Porque le va a llevar a usted a investigar. ¿Y qué querrá decir eso? ¿Qué significa eso? ¿Eso estará vigente o no estará vigente? ¿Qué hacemos con esto? ¿Por qué esto aquí dice acá y yo escucho en la iglesia que dicen asá? Y usted no sabe la cantidad de gente asistiendo a la iglesia que leen una cosa en la Biblia y cuando van allá a la iglesia en el púlpito dicen otra cosa. La cantidad de gente que está en esa situación, pero que lamentablemente no se atreven a salir de la iglesia donde están por amistades, por compañerismo, por tradición, por la razón que sea. Pero cada vez que va al culto, escucha que lo que dicen es diferente a lo que dice la Biblia. Y hay unos tan descarados que le dicen, así dice la Biblia, pero no es así. Y le dan la interpretación que ellos quieren. Y no porque me lo contaron, es que me lo han dicho en la cara. Sí, eso dice la Biblia, pero no es así. Lo que quiso decir fue, no, ya va, pero si ahí dice allí clarito. ¿Cómo que lo que quiso decir? Es lo que usted quiere decir, eso es diferente. Entonces, cada vez que usted se consiga en la Biblia con un interrogante, eso se constituye en un misterio. Algo que debe investigar, algo que debe interesarse usted en saber qué significa eso. Hubo alguien, no sé si usted sabe quién es, vamos a ver. Hubo alguien que leyendo el libro de Jeremías le vino una interrogante, apareció un misterio. ¿Qué quiso decir el profeta Jeremías con esas 70 semanas? ¿Qué significado tendrá eso? Y empezó a investigar. ¿Sabe de quién le estoy hablando? Daniel, el profeta Daniel. Mire, este hombre, en ver que no entendía lo que estaba allí en la escritura, él se volvió a Dios en oración para saber la respuesta. Eso era un misterio para él. ¿Qué querrá decir esas 70 semanas? Era un misterio para él. Bueno, eso es lo que deberíamos hacer usted y yo. Qué triste encontrar hoy día tanta gente regresando a revisar los escritos allá de aquellos hombres que llaman los padres de la iglesia, cuando deberían con las escrituras, las porciones que están allí, llevarla en oración a Dios, y Dios por medio de su Espíritu le revelará el significado de esa escritura. Pero dependen de Hipona, dependen de Loyola. Ese sí lo he escuchado. San Ignacio de Loyola. Y entonces se van a esos supuestos padres de la iglesia a ver qué decían ellos. Se van a Hipócrates, que ni de la iglesia eran, o se van a Sócrates, que tampoco eran, a ver qué pensaban ellos de lo que dice allí la escritura. Cuando lo correcto es ir a la presencia de Dios en oración. Señor, ¿qué significa esta escritura? Porque déjeme decirle que hay conocimiento que Dios va a impartir individual, personal, solamente para aquellos que han de ser salvos. El mismo hombre del que le estaba hablando ahorita, que le nació una inquietud, y entonces en el último capítulo del libro de Daniel, usted consigue que le vuelven y le dan una comunicación para nuestros días, para los últimos días, y él no entendió. Y empezó a averiguar y averiguar qué significa eso, qué significa, de cuándo está hablando. Y se le dijo, eso no es para ti, eso es para los tiempos del fin.
De manera que esa información que no se le dio a Daniel, usted no la va a conseguir leyendo a Daniel. La va a conseguir buscando a aquel que da la interpretación de las cosas que dijo por boca de Daniel. Entonces usted y yo necesitamos meternos a buscar el rostro del Señor en oración, en pregunta, buscando la respuesta con Dios. Libros hay muchísimos, pero Espíritu de Dios solamente hay uno, y es el que inspiró las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué representaba lo que Nabucodonosor estaba viendo? Bueno, la representación de lo que ya Dios había determinado hacer con Nabucodonosor. Pero mire que Dios no le dijo, dile a Nabucodonosor que lo voy a quitar del reino y que lo voy a poner a comer monte 7 años. No se lo dijo de esas palabras, sino que con una figura, con una visión, con ese árbol y todo lo que vio en la visión, le habló de lo que Dios había determinado hacer con él. Por eso la interpretación empieza diciendo, ese árbol eres tú, oh rey. Ese árbol eres tú, oh rey. Y entonces todo empieza a cobrar sentido. Ahora, ¿de dónde vino esa revelación? Del Dios Altísimo, del que gobierna. Está gobernando desde hace mucho tiempo. Daniel capítulo 4, versículo 26. Usted consigue allí que dice, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego, ¿cuándo? Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Una de las cosas que necesita la humanidad hoy día es reconocer que el cielo gobierna, que hay un Dios altísimo en los cielos, que es el que gobierna. Eso es necesario y lamentablemente es lo que menos el ser humano quiere hacer. El reino de Jehová Dios siempre ha existido, existirá también. Mateo capítulo 4, versículo 17. Usted consigue una expresión que ha traído confusión en algunas mentes, algunas personas. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir eso? Lo que está planteado allí cuando dice el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando ve la gente que Jesucristo estaba aquí sanando y haciendo las cosas que Dios hizo por medio de él, es que ya él está reinando aquí en medio de nosotros. Y usted consigue por allí un grupo de personas que dice que no fue en aquel tiempo, sino que en el año 1914 empezó el reino acá espiritual. Antes no había empezado el reino. Y consigue otros que no, es que el reino no es físico, sino que es el reino en cada uno de los corazones de nosotros. ¿Cierto? ¿Que todo eso lo ha escuchado? ¿Qué es lo que en realidad está hablando acá el Señor Jesucristo cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado? ¿Será que pronto viene? ¿Que ya se va a manifestar? No, nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que significa el reino de los cielos se ha acercado? Si fuese tiempo, si estuviésemos hablando de tiempo, entonces vamos a hablar de un principio y vamos a hablar de una eternidad. ¿Dónde estamos nosotros? Podemos estar acá o aquí. La línea del tiempo no la conoce nadie. Sabemos el año en el que estamos después del nacimiento de Jesucristo. Pero el tiempo de Dios, usted no lo conoce, yo no lo conozco. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios? ¿En qué año? Si es tiempo y el reino se acercó, entonces significa que ahora el reino está aquí más cerca. ¿Cuántos años faltan para el reino de Dios? ¿Cuántos años faltan para el reino de Dios? ¿Cuántos años faltan para el reino de Dios? No falta ningún año. Dios siempre ha reinado. Él es el Rey Altísimo. No significa tiempo. El reino de Dios siempre ha existido. Entonces no es tiempo.
es distancia. Cuando Jesucristo habló del reino de los cielos se ha acercado, habla de distancia, no de tiempo. La distancia que existía entre Dios y los hombres. Está haciendo referencia a la distancia, a la separación entre Dios y los hombres a causa del pecado. ¿Cuál es la condición del ser humano en pecado? Mire, la describe el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí está diciéndole que Dios sigue siendo el mismo. Su mano no se ha cortado, Él sigue salvando. Pero cuando el hombre y la mujer pecan, entonces hay una separación, hay una distancia entre el hombre y Dios. Hay una distancia entre el hombre y Dios. Ahora, si algo que estaba lejos lo acercamos, entonces podemos hacerlo representativamente acá. El hombre sin pecado está cerca de Dios. El hombre en pecado está lejos de Dios. Es distancia. ¿Qué hizo Dios? Por su gracia, por su gran amor con que nos amó. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Si no le toma en cuenta a los hombres sus pecados, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se acerca. Entonces Dios se acercó al hombre a pesar de que el hombre estaba en pecado. Él acercó su reino. Él acercó, por eso el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ponerlo en un ejemplo acá, entre nosotros los seres humanos. Si dos personas no se hablan y ninguna de las dos quiere hablarse, ¿qué pasará? Separados, tú por allá y yo por acá. Pero si una de las dos personas quiere hablarse, ¿qué hace? Esa persona que quiere hacer las paces, se acerca. Mira, vamos a hacer las paces. Pero como usted hizo el intento de hablar con esa persona y usted ve que no le atiende, usted le manda a alguien y le dice, mira, haga algo allí para que, es que yo quiero que nos reconciliemos, ¿cierto? Bueno, eso fue lo que hizo Dios. Nosotros los seres humanos viviendo en el mundo en pecado, lejos de Dios, como vamos a ver ahorita, entonces Dios se acercó. Y en ese acercamiento envió a alguien para que nos reconciliara con Él. Dios envió a su Hijo al mundo, como vamos a ver más adelante. Entonces no hablamos de tiempo, hablamos de distancia. Cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a comprender el resto de las escrituras que hablan de la posición de Dios con respecto al ser humano, que ha pasado, por qué está viviendo el ser humano la situación que está viviendo. Ya va usted a comprender algunas cosas más. Dice la Biblia que Dios se apartó. Así dice en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 42. Hechos 7, 42. Y Dios se apartó. Ahí está hablando Esteban en el discurso que da antes de ser apedreado, y dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los